un nuevo informe de la OMS. Chile es el segundo país de Latinoamérica que consume más alcohol, con 7,8 litros por persona. Pero, ¿cómo detectar problemas con el alcohol en nuestros círculos cercanos? ¿Qué precauciones hay que tener con su consumo? Para profundizar en este tema nos acompaña el doctor Matías Ibáñez, especialista en alcoholismo de Peller Alcoholismo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a 24 horas. Y en primer lugar, le quiero preguntar cómo se detecta un consumo que puede ser problemático con el alcohol y también a qué llamamos un consumo problemático de alcohol o cuáles son las clasificaciones en cuanto al consumo. Buenos días, gracias por la invitación. Lamentablemente, como usted decía, este estudio de la OMS ha hecho que resalte más aún nuestros problemas de consumo. El primer país de Latinoamérica, Argentina, pero Chile siempre ha estado en eso, ha estado entre los primeros y los segundos, pero lamentablemente lo supera Argentina. ¿Cómo nos damos cuenta? La gran mayoría de los chilenos consume alcohol. Es muy poca la gente que consume alcohol. En nuestro centro de pelea de alcoholismo nos damos personas que en un momento están completamente bien y en un momento a otro se complican. ¿En qué sentido? Cuando el alcohol comienza a afectar la calidad de vida de las personas, cuando empieza a afectar la vida familiar, la vida emocional, la vida psicológica, ahí nos damos cuenta. Muchas veces los pacientes nos dicen: doctor, yo solamente consumo una vez a la semana. Pero lamentablemente estos pacientes que consumen a la vez a la semana son los que tienen más problemas. ¿Por qué? Porque esa vez a la semana consumen todo lo que consumen en la semana. Es por eso que nuestro país es uno de los con mayores consumos a nivel mundial y punteando a nivel latinoamericano, porque el consumo en suma a nivel de fin de semana supera los países que consumen a diario, paradójicamente. Entonces, ¿qué nos llama a darnos cuenta cuando tenemos un problema de alcoholismo, perdón? Es cuando nosotros consumimos en grandes cantidades, perdemos la memoria, perdemos nuestra forma de ser normal, nos afecta a nuestros familiares, nuestros amigos. Es ahí cuando tenemos que tomar carta en el asunto. Lamentablemente, los pacientes que acuden a nuestro centro, acuden a otros centros de salud para poder tratarse el alcoholismo, lamentablemente llegan en un momento cuando ya son totalmente dependientes del alcohol. Y esto es porque su continuo consumo todos los fines de semana o a diario ha provocado una afectación a nivel social, a nivel cultural, a nivel emocional, y eso lamentablemente ha provocado que nuestra sociedad sea con unos también, aparte de los altos índices de consumo y de depresión en Latinoamérica. Para profundizar en esto último que usted nos nombra, ¿cuáles son las consecuencias del consumo de alcohol, las enfermedades asociadas? Aparte de esto que ya hemos abordado brevemente, ¿qué son los efectos a nivel de nuestro entorno, de la familia, de amigos, a nivel social? Claro, a nivel fisiológico el alcohol provoca muchas alteraciones. Entre ellas provoca demencia, es decir, que se nos olviden las cosas, provoca agresividad, provoca soledad. Muchos de los pacientes comienzan bebiendo alcohol con su familia. Lamentablemente el alcohol provoca un aislamiento social, que eso también conlleva lamentablemente a la depresión. Hay países con los índices más altos de consumo en el mundo, por ejemplo Lituania. Lituania está a nivel tercero a nivel mundial y Lituania tiene el mayor índice de suicidio del mundo también, siendo un país desarrollado, siendo muchas cualidades que tienen estos países, pero esto refleja que la afectación del alcohol en nuestro organismo sí o sí nos va a provocar un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad. Lamentablemente el alcohol, al ser una droga, provoca que al dejar de consumir nos da la resaca, o más conocido en nuestro país como caña. Y la caña no es nada más que abstinencia alcohólica. Pero cuando un paciente consume todos los fines de semana, todos los días, esta resaca o esta molestia post-consumo provoca angustia, provoca ansiedad, provoca depresión. Y esto es lo más complicado. ¿Por qué? Porque el paciente no quiere dejar de consumir para no sentir este post-consumo. Y esto lamentablemente afecta a nuestra calidad mental, que en este momento es lo más preocupante que tenemos en la salud pública en Chile. Nuestra salud pública no reúne todo lo que quisiéramos tener para poder controlar toda esta pandemia de depresión y de cuadros de trastornos psiquiátricos que lamentablemente está acabando muchas veces con familias enteras. Es por esto que cuando nosotros
tenemos algún familiar que vemos que comienza a beber solo, bebe todos los fines de semana o bebe y cambia su comportamiento, claramente hay que acercarse a él y decirle, esto debes de tenerlo. Nosotros en Pelea de Alcoholismo tenemos un centro integral donde claramente ayudamos a estos pacientes, pero sí necesitamos la ayuda de la familia, porque sin ellos no podríamos hacer nada. Doctor, vamos también un poco a los orígenes. ¿A qué edad empieza el consumo de alcohol acá en Chile? Perdón, no le entendí la pregunta. ¿A qué edad comienza el consumo de alcohol en Chile? Sí, Chile paradójicamente tiene uno de los consumos a edades más jóvenes, es decir, de 14 en 15 años es la mayor cantidad de pacientes, de personas que se inician en el consumo de alcohol. Por lo cual, cuando un paciente ya tiene la libertad de decidir de beber o no beber, sobre los 18 o 21 años, ya estos pacientes ya tienen problemas. O sea, ya a los 18 o 19 años saliendo del colegio o entrando a la universidad, lamentablemente en estas edades uno está formándose su identidad, está formando su personalidad y el alcohol claramente afecta en ese momento. Entonces, cuando el paciente ya tiene una edad de 21 o 22 años, lamentablemente el alcohol hace parte de su vida, por lo cual quitarlo en ese momento es mucho más complejo. Es por esto que es muy, muy importante que los padres, amigos, se acerquen a estos jóvenes, a estos niños, que no consuman alcohol, tratar de evitar por cualquier instancia que 14, 15 años no consuman alcohol, porque lamentablemente estamos formando una sociedad que a los 18, 20 años va a beber alcohol sí o sí y va a provocar un problema en el desarrollo, ya sea familiar, ya sea emocional, psicológico, fisiológico, por lo cual si vemos y comparamos con otros países, lamentablemente Chile tiene uno de los inicios de edades más tempranas en el consumo de alcohol. ¿Qué se puede hacer para prevenir? Porque quizás no basta solo con conversarlo, ¿no? Se puede detectar que a lo mejor los jóvenes están consumiendo alcohol en ciertas fiestas, los fines de semana, pero ahí, ¿cómo pueden intervenir los padres o quienes viven con estas personas jóvenes? Por supuesto. Nosotros hemos visto y hemos hecho un estudio estadístico cuál es el problema de los pacientes, bueno, en este contexto, en nuestro paciente de pelea de alcoholismo, cuáles son los problemas mayormente asociados al consumo de alcohol, y es plenamente la lejanía que existe entre familia e hijo o amigos y la persona que más uno estima. Lamentablemente, al estar normalizado el consumo en Chile, uno ve casi positivo a la persona que consume y negativamente, paradójicamente, el que no consume. Esto es lo primero que debemos cambiar. Tenemos que tener una vida sana, eso es lo más importante. ¿A qué me refiero con vida sana? No solamente no consumir alcohol, no fumar, sino que hacer actividades físicas a nuestro diario vivir. Tener relaciones con nuestra familia, es decir, yo como padre me acerco, más que juzgarlo, me acerco a mi hijo y le comento el problema que está causando en su vida. O sea, un niño, una persona de 18, 19 años, claramente se está formando como ser humano, como persona. Si nosotros como padres detectamos que nuestro hijo queda ebrio un fin de semana, queda ebrio una vez al mes, hay un problema. Hay que hacérselo notar. ¿Por qué? Porque lamentablemente la línea del consumo patológico al consumo habitual de alcohol es muy delgada. Un día podemos estar muy bien, pero lamentablemente podemos tener alguna crisis en nuestra vida, alguna pena, alguna pérdida, alguna derrota, puede conllevar a que estos pacientes consuman alcohol. Por eso es importante educarlos. Si no tenemos las herramientas como padres, como hijos de poder ayudar, debemos acercarnos a centros que tengan la capacidad de poder enfrentar esto y educar a los pacientes. Sí, doctor. Muchas veces los pacientes... Dígame. Sí, no, tenemos que ir finalizando, perdón interrumpirlo, pero también tengo una duda. La familia, usted me dice que es muy importante, obviamente, pero ¿qué pasa si un paciente no reconoce que tiene el problema? Ahí, ¿qué se debe hacer? Porque si hay una persona que reconoce el problema y una familia que lo apoya, quizás con dificultad, pero se puede avanzar en un tratamiento, ¿no? Pero ¿qué pasa si la persona que tiene problemas de alcohol no lo reconoce? ¿Qué hace su entorno? ¿Qué hace su familia? ¿Cómo manejar esa situación? Así es. Muy buena pregunta. De hecho, la gran mayoría de los pacientes que se tratan de esto no creen que tienen problemas. El alcohol
afecta al juicio crítico, es decir, cuando uno consume alcohol de forma periódica, de forma constante, hace que uno pierda el juicio crítico. Ahí es el momento de actuar, ahí es el momento de darse cuenta, es el momento de decirle, mira, hiciste esto, cometiste este error, te equivocaste en esto, se te olvidó lo que hiciste. O sea, claramente hay que darle a conocer los problemas que hace con el alcohol. La gran mayoría de los pacientes piensan que no tienen problemas, pero ahí está, es el desafío, decirle, claro, si tú no tienes problemas, veamos cómo andas 2 semanas, 3 semanas sin beber alcohol. Si es, y evidentemente si el paciente tiene la necesidad o no se ha dado cuenta del problema, claramente debería cambiar. Ahora, si un paciente aún así no cambia, claramente hay que entrar a ayudarlo con otro tipo de posibilidades, como una clínica que sea reconocida. En este caso, nosotros Pelealcoholismo tenemos psiquiatras, psicólogos que también lo pueden ayudar mucho. Así que estamos en la puerta abierta para todos nuestros pacientes y futuros pacientes. El doctor Matías Ibáñez, especialista en alcoholismo, muchas gracias por esta conversación en profundidad respecto a los problemas que causa el alcohol. Que esté muy bien, buen día. Muchas gracias. Buenos días.